vamos, chavales, porque en el día de hoy les traigo mi previa de la gran final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Un encuentro que muchísimas personas ya lo están dando por ganado al club madrileño, pues porque supuestamente en cuanto a plantilla, en cuanto a equipos, vienen bastante mejor que la Real Sociedad, sobre todo después de clasificar a esas semifinales de la Champions. Y fíjate que yo creo que va a ser un encuentro bastante igualado. Ojito con la Real, que es un equipo muy potente dentro de la Copa del Rey. En las últimas temporadas siempre suelen llegar a la final, a instancias superiores, también han ganado una copa por ahí. Entonces cuidadito con esta gente, que yo creo que pueden dar pelea y nos van a dar un auténtico partidazo hoy frente al Atleti. Y bueno, en este videito quería hacer un poquito de previa del partido, hablando sobre mis impresiones, de las alineaciones que puede sacar cada equipo y tal, y hablando un poquito sobre ellos, también hacer un poquito mi porra, decirles qué resultado creo que se va a dar en el partido y quién veo como favorito para llevarse el torneo. Empezamos con el Atlético de Madrid del Cholo, que es un equipo al que conocemos todos, ¿no? Llevamos hablando de él muchísimas semanas por el tema este de que se han enfrentado tropecientas mil veces al FC Barcelona. Los hemos tenido en las semifinales de Copa frente al Barça, también en Champions League varios partidos de ellos hemos comentado. Entonces la alineación yo creo que todos la conocemos entera. En portería Musso, el portero argentino que está haciendo un auténtico temporadón. Una locura lo de este chaval que, pues bueno, ha salido de la absolutísima nada, ¿no? Es un portero que yo creo que nadie le tenía echado el ojo, y el Atlético de Madrid se ha llevado pues un buen recambio para Jan Oblak, ahora que está lesionado el esloveno. En el lateral derecho nos encontramos a Nahuel Molina, que a ver, a mí es un lateral que no me termina de convencer mucho, pero que con el Atlético de Madrid, sobre todo cuando toca cerrarse atrás y defender un poquito en bloque bajo, creo que le viene muy bien al Hotel Cholo, también para poder desplazar a Marcos Llorente a una posición más adelantada donde puede maniobrar de mejor forma, ¿no? Ayudando al equipo. Lo vimos en esas semifinales, bueno, en esos cuartos de final de la Champions, perdón, en las semifinales de Copa del Rey, ¿no? Tuvimos por ahí ese gol de Ademola Lookman, que llega por una conducción de Marcos Llorente por derecha, que si no estuviera aquí cubriéndole Nahuel Molina en el lateral, pues Marcos Llorente no se podría adelantar tanto y no ayudar a la delantera como lo hace. Luego la dupla de centrales, por fin el Atlético de Madrid se refuerza un poquito mejor en esta posición para el partido, ya que al parecer va a estar tanto Marc Pubil como Lenormand. Recuerden que la semana pasada en Champions tuvieron que jugar con Clamón Lenglet. Esto fue una auténtica locura, pero era un despiporre, ¿no? Contra el Barça, la defensa un completo desastre, y así fue que el Barça se adelantó en los primeros minutos, ya iba 2-0 al minuto 20. Normal, porque es que tiene una defensa completamente lamentable, ¿no? Aquí tienen a Pubil y a Lenormand. Pubil viene haciendo una temporada muy buena, vamos a ver qué tal. No sé exactamente por qué fue baja en Champions esta semanita, pero bueno, no pudo estar para ese partidito. Veremos si ahora está en plenitud de facultades para poder jugar la final de la Copa del Rey, que yo supongo que sí. En el lateral izquierdo tenemos a Matteo Ruggeri, que, bueno, hizo un partido bastante decente contra el Barça, ¿no? Fíjate que le tocó pelear con el más duro, que era Lamine Yamal, ¿no? Era el jugador que más difícil le iba a poner las cosas, y tampoco se sintió como una paliza por parte del futbolista del Barça, ¿no? Sí que yo creo que controló bastante bien la situación, aunque en los primeros minutos la defensa del Atleti en líneas generales fue un desastre, no solamente Matteo Ruggeri. En el centro del campo nos encontramos a Marcos Llorente, y yo creo que una de las grandes revelaciones de la temporada dentro de este Atlético de Madrid, el gran jugador insignia del equipo madrileño, está haciendo una temporada increíble. Y luego Koke a su lado, que yo creo que a Koke, no sé si estarán de acuerdo conmigo, le ha venido bastante bien la lesión de Pablo Barrios. Aunque nos tengamos que perder desgraciadamente a este jugador, creo que Koke ha sabido tomar las riendas del club, y que realmente muchísimos de nosotros pensábamos en las últimas temporadas que Koke estaba completamente acabado, que era un jugador que ya no daba para más y que tenía que dar ya el salto Pablo Barrios a tomar las riendas del equipo en el centro del campo. Y la verdad es que Koke ha sabido mantener la compostura bastante bien en este club. A mí me está gustando mucho. Sí que es verdad que a nivel físico, pues ya se nota que a Koke no le da para más, no le da para terminar tu partido completo, pero a mí me está gustando bastante, y creo que para el Atlético de Madrid está siendo una pieza clave ahí en ese centro del campo. Por la banda nos encontramos a Ademola Lookman. Yo te diría que el mejor fichaje de todo el mercado invernal. Una barbaridad cómo está rindiendo el nigeriano. Ya empezó muy bien en la Copa del Rey, en ese partido, no sé si ustedes se acuerdan, contra el Betis. Fue una auténtica barbaridad ese encuentro, nos lo reaccionamos aquí en directo. Hizo un partidazo increíble y ha acabado clasificando él, bueno, entre otros, junto a sus compañeros, al Atlético de Madrid a la final, ¿no? Pero ha sido
uno de los jugadores importantes dentro del Atleti. También metiendo ese gol tan importante la semana pasada, estamos hablando antes de la asistencia que le mete Marcos Llorente, pues es él quien acaba metiendo el gol de la victoria para que el Atlético de Madrid se meta en semifinales frente al Arsenal. Giuliano Simeone es un jugador que a mí, fíjate que no me terminaba de convencer. Es más, yo me acuerdo que hice varios vídeos de los partidos de Liga del Atlético de Madrid al inicio de la temporada, cuando pinchaban mucho, y yo les decía que Giuliano Simeone no me gustaba. Pero creo que se ha sabido redimir y que a día de hoy es uno de los jugadores más importantes dentro del Atlético de Madrid, sobre todo en la delantera. Es una barbaridad la temporada que está haciendo, te mete goles, te da asistencias. A mí me gusta mucho porque es el jugador que te puede dinamitar el partido. Y este tipo de jugadores a mí me gustan bastante porque creo que son muy necesarios de cara a la consecución de títulos. Que sí que es verdad que estas últimas temporadas estamos haciendo el meme como de que juega en el Atlético de Madrid porque su padre es quien es, pero no, yo creo que es un futbolista que se ha ganado el puesto y que a día de hoy tiene que ser titularísimo dentro de este Atlético de Madrid. En la delantera nos encontramos a Antoine Griezmann y a Julián Álvarez. A ver, ¿qué comentarles de estos dos jugadores? Creo que Antoine Griezmann se ha sabido redimir bastante bien dentro del Atleti. Empezó bastante mal la temporada, ya venía pues un poquito de capa caída de la temporada pasada, ¿no? Se notaba que ya no estaba en su plenitud de forma. Y sí que creo que en este arranque del año 2026, en estos primeros meses que llevamos, lo está haciendo bastante bien. Me está gustando bastante los partidos que juega con el Atlético de Madrid. Y bueno, tanto es así que se ha ganado un puesto en el once titular. Que al principio de la temporada, cuando yo seguía bastante al Atleti, ya les digo que antes estaba haciendo vídeos de los partidos de Liga incluso, el Atlético de Madrid te solía salir con Charlotte y con Julián Álvarez. Y yo se lo dije muchas veces, el Atlético de Madrid tiene que buscar un perfil Griezmann que sí que tenga todavía nivel para poder rendir. Y al final pues han acabado encontrando otra vez a Antoine Griezmann, que yo creo que es el perfil de jugador que mejor le viene al Atlético de Madrid para acompañar a Juli en la delantera. Y bueno, Julián, qué decirle, bajo mi punto de vista, uno de los mejores futbolistas del mundo, de los mejores delanteros de la temporada pasada, pero esta temporada no está bien. Es un jugador que está muy bajo de forma, sí que creo que tiene bastantes aspectos que mejorar. Bueno, el otro día metió un auténtico golazo espectacular de falta, ¿no? Pero aparte de esos destellos, que los tiene, porque es muy bueno como jugador, está claro, es que eso es completamente indudable. Quien te diga que Julián Álvarez es un jugador malo, es que no tiene ni puta idea de fútbol. Pero yo creo que tiene que dar un pasito adelante para ser ya un jugador top, élite mundial, que te pueda competir, yo que sé, con un Harry Kane, que te pueda competir con un Kylian Mbappé y con estos jugadores que todos estamos de acuerdo que a día de hoy están un pasito por encima de Julián. Y ahora vamos a hablar, chavales, de la Real Sociedad. Ojito la Real, porque se ha colado en esta final de la Copa del Rey, pues haciendo bastantes méritos, y haciendo muy buenos partidos. Es cierto que les ha tocado, entre comillas, por el lado fácil del cuadro, ya que por el lado del Atlético de Madrid hay que tener en cuenta que no solamente es que el Atleti se haya cargado al Barça, porque estaban por el lado de Madrid Fútbol Club Barcelona. El Madrid cae contra el Albacete y luego varias rondas después el Albacete se enfrenta contra el Barça. Así que teníamos por un lado a Madrid, Barça y Atleti, todos los equipos, los tres equipos más top con muchísima diferencia de esta Liga Española. Y luego teníamos a la Real Sociedad pues por el otro lado, ¿no? Compitiendo contra el Atleti, contra Osasuna, equipos ya que siguen siendo equipos buenos, de mitad de tabla, no está nada mal, pero que lógicamente son muchísimo más débiles que no un Madrid y que no un Barça, ¿no? Pero la verdad es que la Real Sociedad lo está haciendo bastante bien y a mí me gustaría que, por lo menos que compitiera en esta final de Copa, porque tiene una plantilla bastante buena y que yo creo que pueden llegar a dar la sorpresa esta noche. Empezamos con la portería, donde nos encontramos a Unai Marrero. Yo la verdad, no sé si la Real te va a salir con Unai Marrero en portería, porque sí que es cierto que es el portero que viene atajando en los partidos de Copa del Rey, viene desde el principio de la temporada jugándote todas las rondas, pero no sé si al ser una final probará con Remiro. Vamos a ver qué acaba siendo el entrenador de la Real. Yo sí que le daría la oportunidad a este chaval, pues porque al final es el que ha llevado al equipo hasta aquí, ¿no? Aunque en cuanto a nivel de portero, lógicamente Remiro es muchísimo mejor que Unai. Yo creo que Unai se merece esta oportunidad por todo el trabajo que ha hecho durante la temporada, ¿no? El mismo argumento que les di cuando pasó todo el tema de André Lunin y Courtois en esa final de Champions, donde es Lunin quien clasifica al Madrid a la final y luego esa final te la acaba jugando Thibaut Courtois. Y ahí pues depende del entrenador, ¿no? De que si quieres decir, oye mira, te ha ganado jugar este partido y le dé como ese premio a Unai Marrero, o que el entrenador por otro lado diga, oye mira, yo quiero ganar la final.
Muchísimas gracias por todo lo que has aportado, nos has ayudado a llegar hasta aquí y te lo agradezco una barbaridad, pero yo quiero ganar la final y me sale más rentable meter a Remiro. Vamos a ver qué es lo que acaba siendo por aquí Matarazzo. Por la derecha nos encontramos a Jon Aramburu. Yo te diría que una de las jóvenes promesas de la Liga Española en ese lateral derecho, que es un puesto además donde últimamente en el fútbol no hay muchos jugadores top, ¿no? Cuesta bastante que aparezca un lateral derecho así, top, élite mundial. Y yo creo que si Aramburu sigue evolucionando por el lado en el que va, pues puede convertirse en uno de ellos sin ningún tipo de dudas. Es un jugadorazo, creo que a día de hoy pues te puede entrar a la conversación de mejores laterales derechos de la liga. Y a mí me está gustando bastante. Al igual, lo mismo le digo con John Martín, una de las jóvenes promesas más grandes que tenemos en España a día de hoy. Es más, durante la temporada ha salido varias veces la noticia de que el Madrid se ha interesado en él y que hay clubes dispuestos a pagar incluso 50 millones por este jugador. Así que imagínense el nivelazo que está dando este tío dentro de la Real Sociedad y la irrupción que está haciendo dentro del fútbol español. A su lado nos encontramos a Caleta Char, bueno, un jugador un poquito más experimentado, que viene del Olympique de Lyon, de un club que siempre suele competir en Europa, siempre suele estar en Europa League y tal, y que yo creo que llegaba esta temporada cedido a la Real, pues para intentar dar un salto de calidad a la defensa, y yo creo que lo ha hecho. Está jugando bastante dentro de la Real, ha sido bastante importante también dentro de esta Copa del Rey, y yo creo que es un jugador completamente indispensable dentro de la defensa del equipo vasco. Sergio Gómez me parece un lateral, a ver, decente, tampoco le voy a decir que Sergio Gómez es un lateral top élite mundial. Es bastante decentillo el chaval y creo que lo puede hacer bastante bien en este partidete. En el centro del campo nos encontramos a Gorrochategui, un futbolista que, pues bueno, está haciendo también una de las grandes irrupciones dentro de la Real. Un jugador muy joven, está jugando muchísimos minutos, pero sí que es cierto que últimamente creo que ha estado lesionado, ¿verdad? Creo que se ha perdido varios partidos de liga por tema de lesión y pues es una pena. Vamos a ver si para este partido pues puede jugar de titular. Yo supongo que sí, porque además ha tenido toda esta semana entera para descansar, ¿no? Ya que la Real no juega competición europea esta temporada, y yo creo que sí que va a estar en plenitud de condiciones para este encuentro. Seguimos con Carlos Soler, un futbolista que ya destacó muchísimo en la Liga Española hace muchísimos años con el Valencia, pero sí que es verdad que desde que se marchó de España como que nunca terminó de destacar. Pasó por el Paris Saint-Germain, pasó por la Premier League, bajó muchísimo su nivel y creo que es ahora, a sus 29 años de edad, cuando está recuperando más o menos su mejor versión. Sí que es cierto que todavía no ha llegado pues a su nivel prime, ese nivel prime que dio con el Valencia y que hizo que lo fichara el Paris Saint-Germain, uno de los mejores clubes de Europa, pero yo sí que creo que es un jugador bastante competitivo y de los mejores centrocampistas que tenemos a día de hoy en España. Recuerden que este señor en la última convocatoria fue llamado con la selección española, la actual campeona de Europa. Es cierto que España lo llamó pues porque tiene muchísimas bajas en el centro del campo, ¿no? A esa convocatoria no puedo ir, por ejemplo, Mikel Merino, Rodri también viene un poquillo lastrado de sus lesiones pasadas. Bueno, no, a esa convocatoria Rodri creo que sí que fue, pero bueno, había varias lesiones ahí, varios lesionados dentro del centro del campo de España. Tuvo que ir él y pues a mí no me gustó como lo hizo con España, pero sí que creo que con la Real viene haciendo una gran temporada. Brais Méndez en la media punta, la verdad, Brais Méndez es un jugador que creo que últimamente está bastante irregular. Lleva unas temporadas, sobre todo yo creo que estas dos últimas, con un nivel bastante bajo, pero que realmente Brais Méndez en cuanto a cualidades puede ser perfectamente top 2, top 3 mejores jugadores que tiene la Real. En cuanto a potencial que tiene, porque lo hemos visto. Es un jugador que hace varias temporadas ya lo vimos, siendo el que se echaba al equipo a las espaldas, el mejor jugador de todos. Entonces sí que es una pena que a día de hoy pues no esté tan bien, pero lo tienes que seguir teniendo en el equipo, por eso que te puede llegar a aportar. Vamos a ver si vuelve a despertar, vuelve a dar su mejor nivel con la Real Sociedad y se convierte otra vez en un jugador importante dentro de la plantilla. Por derecha nos encontramos a Takefusa Kubo. Ojito a ver si este chico juega. A mí Kubo es un jugador que me encanta. Desde que estaba en la cantera del Real Madrid, en el Mallorca, a mí me gustó mucho Kubo también. Yo creo que fue su prime futbolístico, donde a mí más me gustó, ¿no? Y en la Real, lógicamente, venía siendo uno de los mejores jugadores del equipo. Esta temporada estaba jugando bastante. El problema es que pues se acabó lesionando en ese partido contra el Fútbol Club Barcelona. Lo recuerdo muy bien, una lesión muy jodida. Y lleva varios meses lesionado, ¿no? Muchísimos partidos sin jugar. Este fin de semana pasado creo que volvió a jugar sus primeros minutos,
Bueno, sé que jugó unos minutos, no sé si fueron los primeros, si ya había jugado antes, pero sé que jugó una media horita por ahí contra el Alavés. Entonces ya está regresando, es más, creo que dio una asistencia, ¿no? Entonces está regresando ya al fútbol. Vamos a ver si para este partido de hoy puede estar en plenitud de facultades y nos brinda su mejor nivel, ¿no? Que yo creo que es lo que queremos ver, sobre todo los que somos aficionados neutros y que no nos importa quién gane, ¿no? Que venimos a ver espectáculo. Pues Cubo es uno de esos jugadores por los que tú pagas una entrada para ver el fútbol. Gonzalo Guedes, pues mira, este es un jugador que aquí en España no se hablaba mucho de él, desde que se marchó del Valencia y tal, pero que realmente ahora que ha regresado, lo está haciendo bastante bien. Fíjate que yo lo veía cuando la Real lo fichó como un jugador ya prácticamente acabado, que había fracasado en Europa, se había marchado pues para dar un salto en su carrera y nunca lo había terminado de dar en ningún equipo así que compita por Europa. Y ahora que venía aquí a la Real, pues a ser suplente, a ser revulsivo, y no, se ha ganado un puesto en el 11 titular. Y sobre todo, al inicio de este año 2026, ha hecho un año de la hostia, la verdad, metiendo muchísimos goles, dando varias asistencias. Creo que es un jugador muy importante dentro de la Real, que sí que es verdad que al principio de la temporada pues no estuvo tan activo, pero que ahora, conforme ha ido cogiendo rodaje dentro del club, se le nota una mejoría bastante grande. Y para acabar, en punta de ataque nos encontramos a Pelé. Don Mikel Oyarzabal, amigos, ese jugador que dentro de la selección española pues está siendo con muchísima diferencia uno de los mejores jugadores, ¿no? De todo el equipo. Una auténtica barbaridad lo de este señor, que siempre que juega con España besa el santo, y que con la Real también está siendo un año 2026 pletórico. Siempre se suele hablar de Mikel Oyarzabal como un jugador que dentro de la selección rinde muy bien, mete muchísimos goles siempre que va convocado, pero luego cuando juega con la Real tampoco es que destaque tanto. Pues fíjate que yo creo que esto últimamente ha cambiado bastante, está siendo un año bastante top. Es más, he estado mirándome los números de Mikel Oyarzabal antes de grabar este videíto, porque me daba bastante curiosidad a ver cuántos goles llevaba y tal, y creo que lleva 4 goles menos que la temporada pasada, fue cuando más goles ha metido en su carrera en una temporada con la Real, y creo que tiene como 20 partidos menos. En 20 partidos menos jugados, la temporada pasada jugó 50 y pico y esta temporada ha jugado 30 y tantos. En 20 partidos menos solamente está a 4 goles de diferencia. Es decir, si llega a jugar 50 partidos esta temporada, que está difícil porque con la Real le queda 7 jornadas de liga y poquito más, pero si jugara 50 partidos, vapulearía por completo su registro de goleadores de la temporada pasada, ¿no? Así que es un muy buen jugador que llega en un estado de forma, está viviendo una segunda juventud, como se suele decir, ahora ya que tiene sus 27, 28 años puede tener Mikel Oyarzabal ya, ¿no? Y que esperemos que llegue con su mejor estado de forma al Mundial, ¿no? Que es donde lo queremos ver ahí brillar y llevar a la selección a lo más alto de todo el mundo. Para esta noche, pues yo creo que es de los jugadores más peligrosos que tiene la Real Sociedad en ataque, sin ningún tipo de dudas. Y bueno, poquito más, amigos, que comentarles de los 11. La verdad es que es un partido que promete muchísimo. Yo creo que va a estar muy igualado y lógicamente te podría dar al Atlético de Madrid como favorito, pero es que tampoco lo doy tan favorito como lo está dando la gente, sobre todo porque también hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid viene de tener entre semana un partido muy duro frente al FC Barcelona, que han tenido que jugar un partido de 90 minutos al máximo nivel, pues para tratar de aguantar el resultado, un partido muy físico además, así que ojito por ahí que eso no le acabe jugando una mala pasada. Y a excepción de la defensa, que tenemos por ahí a Marc Pubil, ¿no? Que no pudo jugar ese partido desgraciadamente contra el Barça. El resto de jugadores es literalmente la alineación titular que sacaron contra el FC Barcelona. Así que la gran mayoría llegarán cansados a este partido. Puede ser que eso le acabe jugando una mala pasada al Atlético de Madrid y la Real Sociedad pueda aprovechar esta situación para darle algún que otro susto. Y bueno, poquito más que comentarles por aquí, amigos. Doy al Atlético de Madrid como favorito, pero creo que será un encuentro bastante igualado. Y ya saben que si les ha gustado este videito pueden dar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, ya nos vemos, descansen por ahí, chavales.